De nuevo, un saludo para todas aquellas personas que están viendo este conjunto de videos que hablan acerca de la historia espiritual planetaria y de las relaciones de la humanidad con estos seres conocidos como los ángeles. En esta ocasión vamos a continuar hablando acerca de las coincidencias que existen entre los contenidos del libro de Enoch y algunas referencias en el texto bíblico, eh, y en relación con algunas creencias que se manejaron por parte de los primeros cristianos, básicamente los llamados padres de la iglesia. Em, Vamos a precisar un poco para quienes no conocen. Los llamados padres de la iglesia son llamados también los santos padres, primeros padres de la iglesia o padres cristianos. Son un grupo de sacerdotes, teólogos y escritores eclesiásticos del cristianismo primitivo que fueron pastores, entiéndase, obispos de comunidades en su mayoría, y que aparecieron entre el siglo primero hasta el siglo octavo de nuestra era, y cuyo conjunto de doctrina es considerado testimonio de la fe y de la ortodoxia en el cristianismo. Vale decir, para varias ramas del protestantismo, los escritos emanados de este conjunto de personajes que son conocidos como escritos patrísticos de los padres son eminentemente testimoniales, son corroborativos en la medida en que se someten a una sólida interpretación de la Biblia. En la teología dogmática tradicional, los autores considerados como padres de la iglesia allí son tratados como una autoridad y se utiliza una definición algo restrictiva y no todos son padres de la iglesia. En el campo académico de la patrística, del estudio de las enseñanzas de los padres de la iglesia, el estudio de ellos ha ampliado el alcance del término y no hay una lista definitiva de quienes serían considerados padres y quienes no. Algunos, por ejemplo, como Orígenes de Alejandría, el nombre es Orígenes, y de la ciudad de Alejandría, y como Tertuliano, hicieron importantes contribuciones al desarrollo de la teología cristiana posterior. Pero ciertos elementos de su enseñanza fueron posteriormente condenados porque no eran convenientes para la estructura de poder de la jerarquía de la iglesia institucional que se iba formando y que estaba apoyando al Imperio Romano. Básicamente esta sería la idea de quiénes son los padres de la iglesia. Continuando con ello, pues los padres de la iglesia en sus enseñanzas concordaron con los contenidos del libro de Enoch acerca de la corporeidad de los ángeles caídos, de considerar a los ángeles caídos no solamente como entidades fantasmales o etéreas, sino como seres eh, con cuerpos físicos interactuantes en este plano de la vida. Todo el mundo amaba y respetaba el libro de Enoch en los primeros tiempos del cristianismo, o por lo menos fue así durante algún tiempo. El cambio de opinión se produjo durante el siglo IV, justamente cuando van emergiendo estos padres de la iglesia. Estos intérpretes altamente respetados en la teología de las enseñanzas de Jesús el Cristo fueron prominentes líderes, como ya les dije, y maestros de la iglesia cristiana, que
que, como se señaló, estuvieron entre el siglo I y el siglo VIII. Al principio, los padres de la iglesia dedicaron gran parte de su atención a al asunto de la caída de los ángeles, eh, a quien conocían como el Satanás bíblico, como una figura genérica. También abordaron el tema de la personalidad de otros ángeles caídos, la forma de operar de estos como espíritus malvados y la naturaleza del mal mismo. Vale decir que la expresión Satanás y la expresión diablo se ha vuelto una generalización para el común de las gentes. Y la verdad es que no es simplemente un personaje, es una legión de seres que tienen unos líderes porque tienen una jerarquía. Convencidos de que esos antiguos seres malvados seguían activos todavía en el mundo, los primeros padres de la iglesia citaban a menudo el libro de Enoch para sustentar la postura del bien contra el mal, allí influidos un poco con ciertas religiones que se dieron en la península arábiga, eh, en las cuales había esa lucha entre el bien y el mal. Ahí hay una influencia fuerte dentro de esa tradición, ¿no? De hecho, el doctor Charles, eh, que es un teólogo, señala que los primeros patriarcas de la iglesia y los apologistas, los que le daban un gran valor al libro de Enoch, tenían todo el peso eh, para otorgar el carácter canónico del libro de Enoch. Sin embargo, posteriormente, yo les había dicho que bajo el imperio de Justiniano, eh, se le pidió a uno de estos padres de la iglesia, a Jerónimo, con otros ayudantes, a que armaran un canon, entiéndase, un listado de los libros que debieran ser considerados como los apropiados para constituir este conjunto de libros que hoy conocemos como Biblia. Y dentro de él no fue incluido el libro de Enoch. En el siglo II, por ejemplo, el mártir Justino atribuyó todo el mal a los demonios, entiéndase ángeles caídos, que, sostiene él, son los descendientes de los ángeles que cayeron por la lascivia para con las hijas de los hombres. Precisamente esos elementos que relata la historia vinculada con Enoch, que es conocida como la historia de los ángeles vigilantes que cayeron. Parece ser que los ángeles caídos ocuparon mucho más el pensamiento de Justino que los ángeles buenos, pues la conciencia del elemento demoníaco en el universo era fundamental para la cosmología que tenía Justino, quien en su segunda apología, así se llama su disertación, concuerda con Enoch que los ángeles cayeron por lascivia. Y en esa medida, pues entonces se entiende que lo que estaba dicho dentro del libro de Enoch coincide con lo que Justino señala. Justino hace una afirmación enfática para reforzar el argumento de que esos ángeles andaban en realidad entre los hombres como seres físicos. Un patriarca llamado Atenágoras, en su obra Legatio, que data del año 170 aproximadamente, considera a Enoch un verdadero profeta. Describe a los ángeles que violaron tanto su naturaleza como su cargo que Dios les había otorgado de ser vigilantes de la evolución humana. Entre ellos se encuentra el príncipe de la materia y las cosas materiales y otros quienes están situados en el primer firmamento. Téngase en cuenta que nada decimos que no esté sustentado por pruebas, sino que somos intérpretes de lo que los profetas dijeron y que están en textos.
Los últimos son los ángeles que cayeron víctimas de la lujuria por las doncellas y se dejaron conquistar por la carne. El primero no estuvo a la altura de su responsabilidad y administró muy mal aquello que se le había confiado. Así, a partir de aquellos que fueron tras las doncellas, nacieron los denominados gigantes, que es una creación amorfa, llamémoslo así, por fuera de todo principio natural. No nos sorprenda que los poetas hayan desarrollado un relato parcial de los gigantes, y de hecho hay muchas historias en distintas culturas acerca de la existencia de gigantes. La sabiduría mundana y la sabiduría profética difieren tanto como la verdad difiere de la probabilidad. La una es celestial y la otra es terrenal. Esto en términos de alta filosofía. La probabilidad es terrenal en la medida en que los seres humanos no podemos acceder a una verdad concluyente y total, sino solamente a través de métodos inductivos. Y los métodos inductivos no nos conducen a enunciados verdaderos como totalidad, sino a enunciados de probabilidad en términos de certeza. Bien, esto es un componente más de filosofía de la ciencia y filosofía general del conocimiento. Sabemos cómo decir muchas falsedades que tienen forma de verdad, y entonces en ese sentido se aprovecha para señalar cierto tipo de cosas. Es un elemento que hay que tener en cuenta. Vale decir que estos ángeles, pues, que cayeron del cielo, es una caída no solamente desde el punto de vista físico, sino desde un punto de vista vibracional en relación a la luz que portaban, a la luz divina que portaban, a esa capacidad de poder tener el hálito del espíritu dentro de sus vivencias, porque rebajaron por los sentimientos y acciones que generaron en sus cópulas lascivas con las hijas de los hombres, una vibración de bajo nivel que hizo que perdieran mucha de la energía pura del espíritu que ellos tenían. Estos pues rondan por el aire y por la tierra y no son capaces ya de elevarse hacia los reinos que están por encima de los cielos, es decir, las octavas o dimensiones donde el fluido del hálito del Espíritu Santo está en constante ebullición y fluidez. Las almas de los gigantes, dicen algunos de estos padres de la iglesia, que son los demonios que vagan por el mundo. Ángeles y demonios producen movimientos. Y observe esta distinción que van haciendo. Ángeles en el sentido de los que cayeron, y los demonios, los hijos de los ángeles que copularon con las hijas de los hombres. Los demonios generan unos movimientos que corresponden al carácter que recibieron, y los ángeles movimientos que corresponden a la lujuria que los poseen y que los llevaron a actuar de tal manera. Es bien interesante este tipo de enseñanza de que las almas de los gigantes son demonios que vagan por el mundo. Esta enseñanza directamente está tomada directamente del libro de Enoch. Atenágoras comenta también el hecho de que los ángeles se dejan conquistar por la carne. Aquí puede esto implicar que esos ángeles eran, o al menos lo fueron en alguna ocasión, seres físicos para poder tener esa posibilidad. Es decir, que inicialmente tenían una naturaleza, pero después, al desear estar con las hijas de los hombres, adoptaron una naturaleza de tipo físico, material. La corporeidad de los ángeles caídos no es más gráfica en ningún otro lado que en la descripción que realiza Enoch de los malvados y de sus actos, de la gigante descendencia que ellos generaron, la cual devoró incluso todos los alimentos de la tierra, y después empezaron a devorar las propias bestias que tenían los hombres y los propios hombres.
para saciar su voraz apetito, que llevó a cultos de, por ejemplo, de las bebidas de sangre, que ya sabemos por otros relatos que tienen que ver con actividades totalmente nefastas, totalmente obscuras y de un mal profundo. Entonces, la mayoría de los primeros padres restantes, padres de la iglesia, así como de los primeros judíos, sostenía por lo visto la misma creencia en la corporeidad de los ángeles caídos. Citemos a otros dos apologistas cristianos. Está Lactancio y Tasiano. Ellos dos especularon de manera muy detallada sobre esa idea de la encarnación de los ángeles caídos en la materia. Lactancio, quien vivió entre el año 260 y el 330 de nuestra era, creía que la caída condujo a una degradación de la naturaleza angélica, un poco de lo que yo señalaba hace un rato, que los otrora ángeles celestiales se habían vuelto de hecho bastante terrenales. Algunos años antes, el apologista Tasiano, que vivió entre el año 110 y 172 de nuestra era, detalló más esa degradación. Describió el modo en que los ángeles se volcaron hacia las cosas materiales y creía que su naturaleza misma se volvió tosca, densa y material. Observen que aquí hay una relación directa entre la manera como funciona el pensamiento, el deseo y la acción como elementos que hacen descender la vibración de estos ángeles, lo cual hace que la constitución de su ser sea más asequible o más armónica en términos de coincidencia con las vibraciones propias del mundo material al haber degradado el nivel elevado de vibración que tenía. Entonces, en este sentido, pues se va entendiendo cómo es que se da esa caída. Hay una pregunta que se puede formular. ¿Será que habría conjeturado Tasiano que los demonios eran corpóreos, aunque de una suerte de sustancia distinta a las otras formas de vida conocidas por nuestros cinco sentidos? Y en este plano de análisis, pues viene la explicación que hace un rato di sobre cómo las vibraciones bajan en la medida en que pensamientos, sentimientos y acciones generan un cambio en el movimiento, llamémoslo así, de las unidades fundamentales que constituyen los seres, que hoy dentro de la ciencia moderna, contemporánea, lo sabemos como átomos y moléculas. Pero digamos que esa sustancia fundamental de los seres, al bajar el nivel de vibración, pudieron haber hecho esa densificación. Este es un elemento muy importante para entender cómo lo espiritual, lo místico, perfectamente se puede acercar a lo que conocemos en términos científicos. Vendría otra pregunta, o habrían dado las tesis de Tasiano llegado tan lejos como para especular que los demonios moraban solo en las bajas esferas astrales? Es bien interesante de estas zonas de obscuridad que son sutiles, pero que son distintas de la materia. Ahí habría las dos posibilidades, en una densificación desde el punto de vista material, pero también una densificación energética en términos de obscuridad. Esto tal vez nunca sepamos de qué modo se dio y tampoco cómo el propio Tasiano pudo haber definido estos términos. Pero aun cuando Tasiano y Lactancio calificaron sus afirmaciones con respecto a la corporeidad de los ángeles, diciendo que la sustancia que componía su cuerpo era de un material de aire y fuego, más tarde los teólogos rechazaron por completo la idea de los ángeles revestidos de materia. Y esto se olvidó y se dejó por fuera. Pues bien, aquí entonces en este caso vamos viendo que varios elementos
de estos primeros padres de la iglesia generan una serie de interrogantes y dudas sobre la posible corporeidad de los ángeles. Miremos otro caso, el de Ireneo, el obispo de Lyon, la ciudad hoy francesa, en el siglo III de nuestra era. Él hace varias referencias directas al relato de Enoch, incluyendo el anuncio que éste pronuncia de la condena de los vigilantes que habían caído, de los ángeles vigilantes que habían caído. Ireneo acusa a un gnóstico contemporáneo de él. Los gnósticos era otro grupo de místicos cristianos que seguían las enseñanzas de Jesús que habían sido trasladadas de boca a oído a través de la descendencia apostólica de evangelización, y que se inclinaba ellos hacia la magia, entendida la magia como la acción de la transformación de las cosas, pero no simplemente por hechizos o cosas por el estilo, sino por la acción del propio hálito del Espíritu Santo. Decían que había una inclinación hacia la magia para obtener artificios de poder que están totalmente separados de Dios y apostatan, cosa que Satanás, vuestro verdadero padre, dice, os permite todavía lograr por medio de Azazel. Recuerden que en otro video mencioné a Azazel como otro de los ángeles caídos que conjuraron entre sí hacer la cópula con las hijas de los hombres, y en ese sentido entre sí establecieron una conjura. Y se supone que seguía siendo Azazel un ángel caído todavía muy poderoso a pesar de haberse caído. Azazel, en el libro de Enoch, recordemos, es el vigilante caído a quien el Señor le atribuye todo el delito de la corrupción en la tierra por medio de sus malvadas invenciones que incluyen instrumentos bélicos, o sea, armas. Ireneo por lo menos creía que Azazel seguía estando interactuando en el planeta. Ahora, en este momento podemos pensar quiénes son los que manejan hoy por hoy toda la industria armamentística del planeta. ¿Por qué se sigue produciendo armas? ¿Y por qué la industria de las armas hoy por hoy es tan próspera? ¿Y por qué a los industriales de las armas les interesa que siempre hayan conflictos en las distintas naciones de la Tierra, entre los distintos grupos, ya sean al interior de propias naciones o entre naciones? Porque a ellos les interesa que su producción pueda ser comprada, que haya demanda de armas. Y en ese sentido, la reflexión de la pregunta que hacía Ireneo acerca de si Azazel seguía por acá en estos planos, y cuando hablamos de Azazel no solamente hablamos de él, sino de todos los demás ángeles caídos que con él estuviesen trabajando en ese sentido. ¿Tendría alguna relación? ¿Tendría alguna justificación? Tertuliano, quien vivió entre los años 160 y 230 de nuestra era, se muestra más entusiasta con respecto al libro de Enoch y lo llama las escrituras, lo denomina las escrituras. Claro, en esa época Tertuliano consideraba el libro de Enoch como un libro de escritura sagrada, pero recordemos que hacia el siglo IV, como lo dije en un video anterior, eh, bajo el emperador Justiniano, Jerónimo y sus ayudantes no configuraron al libro de Enoch como un libro sagrado que pudiera ser parte del canon bíblico. Y entonces, en ese caso, Tertuliano señala, en cuanto a los detalles de cómo algunos de los ángeles por propia voluntad fueron pervertidos y constituyeron entonces la fuente de la aún más corrupta raza de diablos, raza condenada por Dios junto con los promotores de la raza y aquel que hemos mencionado como su líder, el relato se encuentra en las Sagradas Escrituras.
señalando que Sagrada Escritura sería el libro de Enoch. Indudablemente vemos más coincidencias dentro de los padres de la iglesia primitiva de cómo consideraban eh, esta, esta obra que estamos analizando, el libro de Enoch, sobre la existencia de los ángeles caídos. Vale decir también que Tertuliano en ese contexto parece sostener que, por ejemplo, el hecho de los arreglos de la belleza femenina también es parte de la responsabilidad de la caída de los ángeles, porque el libro de Enoch lo señalaba. Pero se observa que más adelante que los ángeles son los culpables que merecen ser juzgados por los hombres, dice, porque parte de todo esto que se vivió, la construcción de las armas, la enseñanza acerca de la magia y brujería, hechicería, el embellecimiento del cuerpo a través del uso de artificios como aretes, joyas, eh, pintura en el rostro, el destaparse la cabeza por parte de las mujeres para que se les viera el cabello, etcétera, etcétera. Todo parte de esa enseñanza que hicieron los ángeles caídos, según el texto de Enoch. Entonces, aquí también vemos que el apóstol Pablo también parece haber estado preocupado por la conexión entre la belleza femenina y los ángeles caídos. En su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 11, advierte largamente a las mujeres para que se cubran la cabeza en la iglesia, mientras que los hombres no tienen que hacerlo. Y seguidamente aparece un curioso versículo, el número 10, que es traducido de la eh, Biblia de la edición Reina Valera, donde dice que por lo cual la mujer debe tener la señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces parece ser que Pablo también tenía eh, alguna referencia acerca del libro de Enoch para muchas de sus disertaciones. Veamos otro que es Clemente de Alejandría, que también contemporáneo de Orígenes de Alejandría. Él vivió entre 150 y 220 de nuestra era. Se refiere a los ángeles que renunciaron a la belleza de Dios por la belleza que se marchita y así cayeron del cielo a la tierra, refiriéndose a la cópula sexual que tuvieron los ángeles al ver la belleza física de las hijas de los hombres. Entonces, esa es otra referencia. Eh, Hay otras obras de Clemente de Alejandría que se llaman las homilías clementinas, que fueron escritas entre el siglo II y el siglo IV. Dicen clementinas, no necesariamente fue Clemente de Alejandría, tal vez sus discípulos, cuya autoridad no fue reconocida por la iglesia. Afirmaba que el relato de la unión de los ángeles lujuriosos y las hijas de los hombres, al decir que los ángeles adoptaron para sí la naturaleza de los hombres y participaron en la lujuria humana, no era reconocida por posteriormente los padres de la iglesia. Esta es una aseveración directa de la corporeidad de los ángeles caídos, que habrían necesitado de un cuerpo encarnado con el fin de poder participar en la lujuria humana de una cópula sexual. Hay otros jerarcas o patriarcas de la iglesia primitiva que voy a muy rápidamente a mencionar como para alimentar esta explicación, como Metodio de Filippi, Minucio Félix, Comodiano y Ambrosio de Milán, que aprobaron también el relato de Enoch. Observen ustedes este tipo de cosas. En el caso de Orígenes, que fue estudiante de Clemente, los dos de Alejandría, y pensador muy original e intuitivo, califica en más de una ocasión a Enoch de profeta y lo cita libremente eh, como una escritura sagrada. El libro de Enoch era considerado fundamental para sustentar las propias teorías de estos padres de la iglesia y en este caso especialmente de Orígenes de Alejandría, que fue discípulo de Clemente de Alejandría.
Con esto vamos mostrando cómo originalmente el libro de Enoch era considerado en gran estima, puesto que posteriormente la iglesia prohibió muchas de las obras de Orígenes de Alejandría. Quizás ninguna de las afirmaciones que éste realizó sobre el libro de Enoch haya podido haber sobrevivido. Partiendo de una media docena de aproximadas referencias a Enoch en la obra de Orígenes, eh, los estudiosos de este libro de Enoch concluyen que la aprobada del libro de Enoch, mientras que los estudiosos de la iglesia que se iba reformando como una estructura de poder a favor del imperio romano, pues no les convenía ni no querían que esto se diera. Y algunos pueden pensar que era por obra de los propios ángeles caídos que se habían inmiscuido dentro de la estructura de esa institución naciente, la Iglesia Universal o Iglesia Católica, y hacían que se rechazara lo que estaba diciendo Orígenes, y que no se iba a aceptar la leyenda de la fornicación de los ángeles con las hijas de los hombres. Sin embargo, pues los fragmentos que quedan de sus escritos preservan una clave importante del pensamiento de este padre de la iglesia. Vale decir que a buen seguro Orígenes no habría negado el relato que expone Enoch de la caída de los ángeles por lujuria, debido a que implica una encarnación física de estos, y el propio Orígenes creía que los ángeles podían encarnar como hombres. Cosa que hoy por hoy muchos místicos que están por fuera de las iglesias, evidentemente, consideran o consideramos que esto es posible. Bien, vale decir que se dieran o no cuenta los primeros padres de la iglesia, las ramificaciones de sus afirmaciones fueron trascendentales. Sugieren, por ejemplo, que los seres malvados viven hoy entre nosotros. Se puede referir, no sin hacer un señalamiento preciso, porque eso no lo sabemos, pero seres al estilo de los Hitler del pasado y del presente, los asesinos anónimos sin conciencia, aquellos seres que cometen crímenes de lesa humanidad, aquellos que con un cinismo violento, terrible, generan un daño para perjudicar a otros seres que podrían tener un perfil psicológico y espiritual enteramente diferente al resto de las almas del planeta Tierra, podrían ser parte de estos seres que estamos llamando como ángeles caídos. Tales asesinos tienen un poder extraordinario. Estos seres, cuando se enojan, responden con una sed sanguinaria y que es inhumana, con una depravación que proviene de su carácter impío, desprovisto de chispa divina. Es decir, que no hay una llama en el corazón que los identifique como hijos de Dios, porque no reciben ninguna energía del hálito del Espíritu Santo proveniente de la presencia divina. Y pues Jesús decía que por sus obras los conoceréis, no por lo que digan, sino por sus obras. Y puede ser que, si no podemos afirmarlo directamente, sí podemos interpretar las obras de quienes actúan en el mundo. Y en esa medida vamos teniendo, digamos, como por lo menos un perfil de quienes pudieran ser estos seres. Para estos espíritus del mal, el asesinato es pura alegría. Algunos incluso se refieren al asesinato como el acto más íntimo. Incluso en películas vemos eso, que un ser puede hacer. Y hasta lo vuelven como un acto de estética y de artística. Y nos preguntamos, ¿acaso se debe a que por ese camino se acercan tanto como es posible a la esencia de la vida? Es decir, a la esencia de Dios, entiéndase, a la esencia de un hijo de Dios a quien le quitan la vida, y es la única manera de acercarse
y no se sabe si incluso para succionar en algún momento determinado cuando están quitando la vida de algún elemento de carácter divino porque directamente no lo pueden obtener. Es una reflexión que vale la pena hacer. Pocos se percatan de que al perforar el corazón del Hijo de Dios y derramar su sangre, se libera una luz extraordinaria. Ello excita y aviva a estos muertos vivientes cuando saborean y beben esta energía vital que es Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, es el hábito del Espíritu Santo, que proviene solo de Dios y llega solo a través de sus portadores de luz encarnados. Aquí estamos haciendo unas revelaciones que son profundas, unas revelaciones que son delicadas. Y en el nombre de la presencia de Dios, yo soy el que yo soy. Y en el nombre del Cristo, invoco todo el poder de la protección divina para que cubra a todos a quienes estén viendo este video, que se están enterando de esto, para que estén protegidos en sus 4 cuerpos inferiores, su cuerpo mental, su cuerpo emocional, su cuerpo de la memoria o cuerpo etérico y de su propio cuerpo físico, que estén protegidos en su alma, en la llama del corazón que identifica su identidad y ciudadanía divina encarnada en este mundo. Invoco esto para que se haga manifiesto aquí y ahora mismo. Amén. Continúo. Estos autores de tanto de las epístolas, tanto de los comentarios sobre el libro de Enoch, no llama a los vigilantes hijos de Dios, sino los llama los bastardos. Y vamos a ver, el apóstol Pablo habla acerca de esto y señala que estos siguen aún viviendo en este mundo sin la reprimenda porque su juicio final está decidido porque el Señor escarmienta solo a sus hijos amados a quienes recibe en su corazón. Entonces sería comprensible que estos malhechores cuyas almas están condenadas a la llamada segunda muerte o muerte del alma, y voy a explicar, esto está dicho en el Apocalipsis, en, en el capítulo 12, si no estoy equivocado, que se refiere a que aquellas almas que se han perdido porque se han revelado con respecto a la naturaleza de la ley divina y han sido rebeldes y que no quieren redención, entonces la naturaleza de sus almas, que es energía divina puesta en creación, será retirada en su momento y será llevada al lago de fuego sagrado, que al final de cuentas está en el núcleo mismo del corazón de Dios, para que la energía pura e infinita de Dios deshaga a estas unidades de conciencia y su energía sea reutilizada en nuevas creaciones. Eso es la segunda muerte. Entonces, pues, la condena de estos seres está dada para la segunda muerte. Y por eso estos seres que están en esa circunstancia tienen una actitud de culto hacia la muerte. Y su placer en la estimulación sensual que agota la fuerza vital por medio de una vida que es desenfrenada, rencorosa, vengativa, y esto se ha convertido en un velo de energía que cubre al planeta y los habitantes del mismo. Y por eso es que se requiere que existan hijos e hijas de Dios que tengan una llama en su corazón, que tengan en sus 4 cuerpos inferiores que ya mencioné, el hálito del Espíritu brillando, y que seamos antorchas en este plano de la existencia para ayudar a sostener la luz en el planeta, o si no el planeta estaría totalmente oscurecido. En la medida en que podemos mantener el planeta con luz en medio de la oscuridad, la luz vence a la oscuridad, así sea una luz pequeña, siempre se va a ver.
Y esto va a ayudar a que el planeta aún mantenga su órbita alrededor del Sol de nuestro sistema y poder con ello que el planeta llegue a su proceso iniciático y llegar a su última, llamémoslo así, graduación, y con ello aquellos que ya no deban estar acá ser enviados a los sitios que les corresponda, y aquellos a los cuales se les ha vencido su plazo reciban entonces en justicia lo que merecen, que ya mencioné. Bien, mm, todo esto que hemos estado tocando, pues es indudable que es muy profundo y es muy fuerte. Quizás el libro de Enoch explique también de, de dónde obtienen estos seres caídos la energía para realizar sus despreciables actos. Bueno, ya he mencionado algunas cosas. Puesto que ellos ya perdieron su chispa divina y su lugar en el cielo, Dios les dijo: nunca ascenderéis al cielo y nunca obtendréis paz. No tienen ya más que perder, y sí, en cambio, todo lo que tienen es que ganar por el derramamiento de la sangre para destruir lo mejor que puedan, lo mayor que puedan, la creación divina en la esencia vital de los seres que son hijos de Dios. Ellos no sienten remordimientos por su mala conducta, ya que el camino de la penitencia y el perdón ya no les es accesible, aunque tuvieron su oportunidad. Sin una llama en el corazón, carecen de piedad para con sus víctimas y de capacidad para sentir algo por ellas. No se identifican con ellas en el asesinato ni en los asesinatos masivos que legitiman estos seres. mmm, Legitiman las muertes masivas con un término que es muy conocido, el de guerra. Incluso se ha incluido la idea de la guerra justa, como en las llamadas guerras de liberación, es decir, las guerras revolucionarias. Y el que puede entender comprenderá a qué nos estamos refiriendo acá, y no solamente para este país como Colombia, sino para cualquier parte del mundo. Entonces, con miras a sustituir la amorosa relación entre nuestro Padre y sus amados hijos, que ellos rechazaron, los vigilantes y su simiente accedieron a una relación simbiótica con los espíritus desencarnados de esos gigantes, los llamados demonios, que siguen vagando por el plano astral, oprimiendo, corrompiendo y compitiendo por la mente de sus víctimas. Como ellos carecen de la mente divina, es decir, del Cristo, la cadena evolutiva de los vigilantes se convierte en un instrumento de las fuerzas oscuras, poseídos por los demonios, a partir de los cuales obtienen tanto la energía como la astucia para cometer sus crímenes. Por eso es que Jesús los llamó sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos, como dice el texto, de huesos de muertos y de toda inmundicia, corrupción. La verdad es que estos caídos están tan muertos que no tienen cómo responder a los gritos de la gente para dejar su carrera armamentista, ni tampoco dar respuesta adecuada a las súplicas que se dejen de malversar el dinero de la gente en los santuarios internos de los bancos del mundo. Y aquí vamos revelando más cosas. Por el contrario, los vigilantes toman el oro de la gente y les entregan a cambio su trabajo sagrado, eh, simplemente monedas inflacionarias sin valor. Por medio de sus palabras y de sus actos, los vigilantes han estado erosionando nuestro planeta desde hace mucho tiempo. Han desarrollado un carácter depredador de nuestra civilización, de nuestra religión verdadera, de comunidad desde el corazón y el alma, con la presencia de Dios, a través de falsas religiones, de religiones externas. Y si pudieran, abordarían nuestra propia alma si pudieran hacerlo plenamente. Aquí estamos revelando varias cosas en relación a los jerarcas de las finanzas, las jerarcas del jet set, de
del espectáculo público, de los medios de comunicación, de las industrias armamentísticas, de las industrias farmacéuticas, de las industrias de los alimentos. Aquí estamos hablando de todo ello. Vale preguntarnos entonces, pero ¿por qué nos dejamos sin hacer nada y permitimos que den de beber alcohol a nuestros hijos e hijas? ¿Por qué les dejamos llenar nuestros pequeños, eh, a nuestros pequeños que insuflen drogas? Drogas de las llamadas recreativas, además de las drogas supuestamente que sirven para salvar la salud. ¿Por qué les permitimos destruir las naciones y la economía internacional antes de que nuestros hijos puedan crecer siquiera para disfrutar de un hermoso mundo que Dios nos dio? Y estas son preguntas claves. En esta ocasión este video me he demorado mucho más porque es que es altísimamente revelador de qué es lo que está pasando. Si ustedes ven que recomiendo que lo hagan, toda la secuencia de videos desde el primer video que hay en este canal van a encontrar eso. Cómo se va revelando y toda esta maldad. Vale decir que nuestro estado de inconsciencia y de falta de compromiso les ha permitido salirse con la suya y cometer asesinatos a sangre fría durante siglos. Con nuestra inacción hemos dejado que las calles de nuestros países estén convirtiéndose en zonas de combate donde la gente inocente es asesinada, violada o asaltada. Y hemos permitido que no se vigile el crimen violento al tolerar un sistema legal que permite que las calles se vuelvan escenarios para asesinos, violadores y los que cometen abusos sexuales de niños con plena libertad para volver a reincidir. Con toda la industria de la pornografía, con los terroristas internacionales, la mafia y los secuestradores desquiciados que hacen la vida poco segura a todo tipo de ciudadanos, incluidos los funcionarios públicos que son hijos de Dios, porque estos también están involucrados dentro de la administración pública de los estados de los países y dentro de las organizaciones internacionales multilaterales tipo ONU, UNESCO, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, organizaciones de científicos, organizaciones universitarias, están plagando todos estos lugares y todos estos sitios. Entonces, hoy día, pues los riesgos del gobierno representativo de cualquier país son tan altos que los defensores de los pueblos necesitan andar con cautela por la posibilidad de ser frenados por tortuosos chantajes o por una muerte detestable si se levanta la mano en defensa de la luz. Y esto sucede con los líderes sociales de múltiples países del mundo. Pero ¿acaso no ha sido así desde que los servidores de la justicia y la verdad lo pueden recordar? Pues claro que sí. La pregunta es hasta cuándo estaría esto. Eh, de todas maneras, estamos diciendo todo esto como una detallada exposición del fraude espiritual perpetrado en contra de todos los que tienen amor a Dios y que habitamos en este planeta, para que podamos darnos cuenta del calibre de esta enorme conspiración que pretende evitar que nuestro corazón sea el receptáculo sobre la tierra de el corazón de Dios, de la luz del Cristo. Entonces, en ese sentido, quería hacer este video que se me extendió, pero era necesario hacerlo, es muy potente en información. Mi deseo es que podamos posteriormente examinar cómo los últimos padres de la iglesia se alejaron del concepto de los ángeles encarnados del libro de Enoch, haciéndoles el juego a estos sin querer. Espero que esto sea muy útil y reitero en el nombre de la presencia de Dios, yo soy el que yo soy. En el nombre del Cristo invoco todo el poder de la protección para los hijos de Dios, para mí mismo y para todo aquel que vea este video. Amén. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.